Hoy vamos a descubrir 22 ocasiones en las que los pescadores capturaron lo que nadie debía ver. Desde un depredador de 1, 5 metros y 50 kilosos que fue sacado de uno de los ríos más profundos y rápidos del planeta, hasta una raya de 300 metros que fue enganchada accidentalmente por un pescador, pasando por el hallazgo de una carcasa en descomposición tan extraña que desató afirmaciones a nivel mundial sobre el descubrimiento real de un plesiosaurio. Vamos a sumergirnos en ello. En 2008, un enorme pez tigre Goliat fue capturado en la cuenca del río Congo, llamando la atención mundial después de ser documentado por el pescador extremo y biólogo Jeremy Wade durante el rodaje de la serie de televisión River Monsters. El espécimen fue capturado cerca del río Lualaba, uno de los principales afluentes del río Congo, en una región conocida por sus fuertes corrientes, canales profundos que superan los 50 a 100 metros, y poblaciones ricas de peces depredadores. El pez medía aproximadamente 5 metros de largo y pesaba alrededor de 45 a 50 kilogramos, lo que lo convierte en uno de los especímenes de pez tigre más grandes jamás registrados. Los peces tigre Goliat son famosos por sus filas de grandes dientes en forma de daga, cada uno del tamaño de un colmillo humano, y por su capacidad para morder a través del hueso. Los pescadores locales siempre han considerado a esta especie con temor, informando que puede atacar y matar presas grandes, incluyendo cocodrilos más pequeños. ¿Te atreverías a sacar un pez de este tamaño en tu bote, sabiendo que puede morder a través del hueso e incluso derribar cocodrilos pequeños? ¿Alguna vez has atrapado un pez que se vea tan aterrador como este? Hablemos de esto en los comentarios. A continuación, observa una criatura que parece deslizarse bajo el hielo sólido. En 2012, un video grabado cerca del río Jökulsá y Fljótsdal, en Islandia, se hizo viral después de mostrar lo que parecía ser una criatura larga y parecida a un gusano moviéndose bajo la superficie helada, reavivando rápidamente el interés mundial en la leyenda centenaria del gusano Lagarfalljot, una serpiente mítica que se dice habita el cercano lago Lagarfalljot desde al menos el siglo XIV. Aunque el metraje se compartió ampliamente, las revisiones posteriores de expertos sugirieron que el movimiento probablemente era una ilusión óptica creada por el hielo, escombros o una red de pesca enredada que se movía con la corriente, más que un animal desconocido. A pesar de esta explicación, el gusano Lagarfalljot sigue siendo una figura prominente en el folclore islandés, y algunos locales continúan creyendo que el video de 2012 capturó algo real. Ahora, veamos qué fue lo que los pescadores del Mekong sacaron, algo tan masivo que dejó atónitos a los científicos de todo el mundo. Un pescador local enganchó accidentalmente la raya cerca de la provincia de Songtreng, y un equipo científico del proyecto Wonders of the Mekong llegó al día siguiente para documentar el espécimen. La raya de agua dulce gigante capturada en junio de 2022 es considerada el pez de agua dulce más grande registrado, con un peso de alrededor de 300 kilogramos y una longitud cercana a los 4 metros desde el hocico hasta la cola, con un ancho de disco de aproximadamente 2 metros. A la raya se le colocó un dispositivo de seguimiento acústico, marcando la primera vez que se etiqueta una raya de este tipo en Camboya, y luego se liberó de nuevo en el río. Este raro evento ofreció a los investigadores una oportunidad sin precedentes para estudiar una especie que es poco conocida y está en peligro debido a la pérdida de hábitat, la sobrepesca y el desarrollo de ríos. Acabamos de ver el pez de agua dulce más grande jamás registrado, pero el siguiente descubrimiento convenció a los expertos de que estaban mirando a un monstruo prehistórico. En 1977, una carcasa en mal estado que fue izada por el arrastrero japonés Suiyo Maru frente a la costa de Nueva Zelanda generó especulación mundial cuando su largo cuello, 4 aletas aparentes y forma inusual hicieron que algunos observadores sugirieran que podría ser un plesiosaurio prehistórico. El hallazgo generó una gran atención mediática, pero el análisis bioquímico posterior de muestras de tejido indicó fuertemente que la carcasa era en realidad un tiburón peregrino en descomposición.
una especie cuyo cuerpo es bien conocido por adoptar formas parecidas a monstruos marinos a medida que se descompone. El incidente Tsuyomaru sigue siendo un ejemplo clásico de cómo los restos marinos inusuales o distorsionados pueden inspirar mitos, pero también contribuir al entendimiento científico. La siguiente criatura te mostrará que algunos verdaderos monstruos marinos nunca se extinguieron. En 2025, los pescadores frente a la costa de Gran Canaria informaron sobre la captura de un tiburón duende a unos 900 metros de profundidad. Un evento descrito en los medios locales como el primer avistamiento confirmado de esta especie en aguas de las Islas Canarias. Inicialmente, el tiburón fue confundido con un pez espada debido a su largo hocico prominente. Pero luego fue correctamente identificado como un tiburón duende debido a su estructura mandibular distintiva y su cuerpo pálido y flácido. Encuentros de este tipo son excepcionalmente raros, ya que los tiburones duendes suelen habitar ambientes profundos en la pendiente continental, entre unos 270 metros y unos 300 metros, y a menudo se les llama fósiles vivientes, porque son los únicos miembros sobrevivientes de una línea de ascendencia que data de hace más de 100 millones de años. En 2003, una expedición de pesca de arrastre en las profundidades marinas frente a la costa de Nueva Zelanda levantó un pez gelatinoso y extraño desde profundidades de alrededor de 600 a 200 metros. El pez pertenecía a la especie Cycrolutes marcidus, un tipo de escorpena de aguas profundas nativa de las aguas cercanas a Australia y Nueva Zelanda, a las profundidades en las que vive naturalmente. La presión extrema comprime su cuerpo, dándole una apariencia normal de pez. Sin embargo, al ser traído a la superficie, la drástica caída de presión provoca que sus tejidos suaves y de baja densidad se expandan y colapsen, adoptando la forma parecida a un bulto que lo hizo famoso. El espécimen fue recuperado durante un arrastre de investigación por la expedición Norfans, una encuesta conjunta entre Australia y Nueva Zelanda para documentar las especies que habitan a lo largo de la cresta Norfolk. En 2013, la Ugly Animal Preservation Society incluso lo nombró el animal más feo del mundo, ayudando a generar conciencia sobre la biodiversidad marina y los problemas de conservación. ¿Te gustó este video? No te detengas en solo darle me gusta si estás viendo en tu teléfono. También dale a hype, solo toma unos segundos, pero ayuda a que este video llegue a mucha más gente. Y ahora, el siguiente descubrimiento demostrará que algunas leyendas del océano no son leyendas en absoluto. En octubre de 2001, pescadores españoles que operaban cerca de la costa de Asturias, en el norte de España, levantaron accidentalmente la carcasa de una hembra de calamar gigante, uno de los ejemplares más grandes y mejor conservados que se habían recuperado en ese momento. El calamar fue descubierto frente a la bahía de Vizcaya, una zona que históricamente ha producido varios hallazgos de calamares gigantes debido a sus profundos cañones marinos. El ejemplar de 2001 medía más de 10 metros de longitud total, incluyendo los tentáculos, y pesaba más de 150 kilogramos, lo que lo convierte en uno de los individuos de calamar gigante más grandes científicamente estudiados a principios del siglo XXI. Los pescadores notificaron de inmediato a los biólogos marinos del Museo de Ciencias Naturales Luis Adaro de Gijón para colocar el ejemplar en refrigeración y evitar su deterioro. Este espécimen se convirtió en uno de los hallazgos más importantes científicamente de esa década, ayudando a que el calamar gigante pasara de ser un mito y una leyenda marina a un estudio biológico moderno. El 22 de abril de 2025, un pez lanza de nariz larga de 1,5 metros apareció en una playa de Oregón, donde el personal del acuario Seaside documentó este raro hallazgo. Esta especie es un depredador de aguas profundas que normalmente habita a profundidades de hasta unos 1,800 metros, lo que hace que los varamientos intactos sean poco comunes, según los informes. El estómago del pez contenía presas mayormente no digeridas, incluyendo calamares enteros, peces y pulpos, picos de cefalópodos, una característica típica de los peces lanza, cuyo lento proceso digestivo y alimentación oportunista resaltan su rol en la red alimentaria del océano profundo.
El 8 de septiembre de 1997, un pescador llamado Hendrik Sawah, en Manado Tua, una isla en el norte de Sulawesi, Indonesia, atrapó un pez inusual de color azul marrón en su red de enmalle, a una profundidad de unos 100 a 200 metros, al no saber qué era. Lo llevó a un biólogo local, Mark Erdmann, quien se encontraba en la región estudiando la ecología de los arrecifes de coral. Erdmann lo reconoció de inmediato como un celacanto, una especie de fósil viviente conocida previamente solo en el Océano Índico Occidental, cerca de las Islas Comoras. El hallazgo de 1997 es uno de los eventos más sorprendentes de especies Lázaro en la ciencia moderna, un recordatorio de que incluso criaturas grandes y antiguas pueden persistir sin ser notadas en las profundidades de los océanos de la Tierra. En 1922, pescadores frente a la costa de Perú, cerca de la ciudad portuaria de Paita, capturaron lo que se considera una de las rayas manta más grandes jamás registradas. El animal era un ejemplar enorme de la especie ahora conocida como la manta oceánica gigante, y las mediciones contemporáneas indicaban que su envergadura era de aproximadamente 9 metros. Se dice que la manta de 1922 quedó atrapada en las líneas de pesca utilizadas por los pescadores peruanos locales, que operaban en embarcaciones pequeñas de madera. Hoy en día, las rayas manta oceánicas gigantes están clasificadas como en peligro de extinción, y las leyes prohíben capturarlas o matarlas en muchos países, incluido Perú. ¿Te sentirías seguro estando en una pequeña embarcación de madera si una manta raya de 9 metros se quedara atrapada en tus líneas? Déjame saber si piensas que no, como yo. En febrero de 2019, un pez sol grande y extraño apareció en la orilla de la reserva Coal Oil Point, cerca de Santa Bárbara, California. Y más tarde se confirmó que era un pez sol hoodwinker, un hallazgo notable porque la especie había sido formalmente descrita solo 2 años antes, y se creía que vivía exclusivamente en el hemisferio sur. El pez, que medía alrededor de 2 metros de largo, desconcertó inicialmente a los visitantes de la playa y al personal de la reserva, quienes asumieron que era el más común mola mola. Pero las fotografías y las muestras de tejido enviadas a expertos internacionales revelaron rasgos diagnósticos únicos de mola tecta, como su cuerpo aerodinámico, el clavus distintivo y los patrones sutiles de las escamas. Su aparición en California marcó el primer registro verificado de esta especie en el hemisferio norte y sugirió que el pez sol hoodwinker tiene un rango mucho más amplio de lo que se había documentado anteriormente. En enero de 2025, frente a la costa de Tenerife, en las Islas Canarias, investigadores de Condric Tenerife capturaron imágenes raras de un Melanocetus johnsoni, conocido como el diablo de Mar Negro, nadando cerca de la superficie a plena luz del día. Un evento altamente inusual para una especie que normalmente se encuentra entre 200 y 2000 metros por debajo de la superficie del océano, debido a que los peces abisales como el diablo de Mar Negro están adaptados a la zona de medianoche, donde la oscuridad es permanente. Los avistamientos en la superficie son extremadamente raros e inesperados. Los observadores pasaron aproximadamente 1 hora con el pez antes de que muriera, y luego el ejemplar fue llevado al Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife para su estudio. Jesus caveorum fue descrito por primera vez en 1995, después de que ejemplares fueran recuperados por el barco pesquero de Nueva Zelanda, FB David Baker, cuyos trampas fueron colocadas a unos 300 metros en un montículo submarino remoto en el Pacífico sudoriental. Aunque las langostas mismas fueron capturadas a profundidades más superficiales de aproximadamente 14 a 180 metros, debido a que esta especie se conoce solo de ese único montículo submarino. Y su biología, dieta y tamaño de población aún se comprenden poco. Está clasificada como datos deficientes por las autoridades de conservación. Como resultado, cada ejemplar verificado proporciona información científica valiosa sobre una langosta cuya ecología y distribución aún son en gran parte desconocidas. Un tiburón duende fue capturado frente a la costa de Japón en 2007, cuando los pescadores cerca de la bahía de Tokio recuperaron un ejemplar de uno.
3 metros que luego fue documentado por el Tokyo Sea Life Park. La especie. Mitsukuri naustoni. Rara vez se ve viva y frecuentemente aparece en listas populares de criaturas más extrañas del océano profundo debido a su inusual hocico alargado, mandíbulas protrusibles y coloración pálida. La captura de 2007 sigue siendo uno de los avistamientos más conocidos de este elusivo tiburón de aguas profundas. En 2017, investigadores a bordo del RV Investigator de Australia redescubrieron la llamada anguila Cusk sin rostro durante la encuesta de aguas profundas Sampling the Abyss, recuperándola en un arrastre desde casi 4.000 metros de profundidad. El pez. Descrito por primera vez en la década de 1870, pero no visto en aguas australianas durante más de un siglo. Sorprendió a los científicos porque su cabeza parece carecer de ojos, boca y otros rasgos familiares. En realidad, la especie sí posee ojos, pero son vestigiales y están enterrados bajo una piel opaca, una adaptación a la oscuridad total del océano profundo. Su boca se encuentra en la parte inferior de la cabeza, lo que hace que el frente de la cara parezca suave y sin rasgos. El ejemplar de 2017 fue uno de los mejor conservados jamás recolectados, y confirmó que esta poco conocida especie de aguas profundas sigue habitando las zonas abisales de los océanos Índico y Pacífico. En 1998, un pez sol masivo capturado frente a la costa de Nueva Gales del Sur se convirtió en uno de los ejemplares de mola más significativos científicamente jamás registrados. El ejemplar de 1998 medía aproximadamente 3,1 metros de largo y pesaba entre 2 y 3 toneladas métricas, colocándolo entre los peces óseos más pesados jamás documentados, aunque se han encontrado individuos más grandes del género a nivel mundial. Este ejemplar en particular se volvió clave para los taxónomos porque proporcionó mediciones de alta calidad, fotografías y muestras de tejido que más tarde contribuyeron a la redacción formal y aclaración de M. Alexandrini como una especie distinta. El pez sol gigante fue capturado accidentalmente en una red de pesca comercial frente al sureste de Australia, al ser izado a bordo. El pez sorprendió a los pescadores debido a su enorme masa, cuerpo aplanado en forma de disco y enormes aletas dorsal y anal, que sirven como sus principales medios de propulsión. En 1899, una tripulación rusa de balleneros que trabajaba en las aguas frente a la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, sacó un fósil extraordinario del fondo marino. Una estructura espiralada y afilada que parecía una sierra circular hecha de dientes. La tripulación inicialmente creyó que habían descubierto la mandíbula de algún monstruo marino desconocido. Y los primeros naturalistas también se mostraron desconcertados. El fósil fue identificado más tarde como el torbellino de dientes de Helicoprion, un pez prehistórico similar a un tiburón que vivió hace aproximadamente 270 millones de años. Durante el período pérmico, el ejemplar de Kamchatka, descrito por el paleontólogo ruso Alexander Karpinsky, poco después de su recuperación, se convirtió en uno de los fósiles de Helicoprion más importantes y mejor conservados jamás encontrados. Un pescador que saque un pargo rojo inusualmente grande puede creer que ha atrapado a un verdadero gigante. El pargo rojo puede alcanzar tamaños impresionantes, ocasionalmente hasta 1 metro de largo y cerca de 22 kilos. Y es bien conocido por su coloración roja brillante y su cuerpo profundo. Además, crece lentamente y puede vivir más de 50 años. Sin embargo, las sugerencias de que un pargo gigante tiene 80 años o que ha ganado entre 1 voz y 2 kilos cada año de su vida no son precisas. El crecimiento se ralentiza significativamente a medida que el pez madura. Y los individuos extremadamente viejos no están documentados en la población de esta especie. A principios de 2025, un video grabado cerca de Old Windsor Loch mostró una forma oscura moviéndose bajo la superficie del río Támesis, lo que provocó especulaciones en línea y comparaciones con el monstruo del lago Ness. El clip se hizo viral, pero los expertos señalaron que las imágenes breves y de baja resolución no mostraban características claras y podrían representar fácilmente a un animal conocido.
Las autoridades locales y los especialistas en vida silvestre no han identificado el objeto, y no han surgido avistamientos o pruebas adicionales. En noviembre de 2025, un pez remo gigante de 3 metros apareció en una playa de Tasmania. Un hallazgo que sorprendió a los locales, que describieron su cuerpo plateado, en forma de cinta, y largas aletas que se extendían desde su cabeza y barbilla. Un aspecto completamente diferente a todo lo que habían visto antes. Los peces remo suelen vivir en las profundidades del océano abierto, habitando las zonas epipelágicas y mesopelágicas a profundidades que van de los 200 metros a los 1000 metros, debido a que pasan la mayor parte de su vida lejos de la superficie. Los varamientos en la playa son extremadamente raros. Los científicos marinos creen que cuando los peces remo aparecen en la superficie o llegan a la orilla, es comúnmente porque están enfermos, heridos o muriendo, lo que significa que estos varamientos, aunque poco frecuentes, ofrecen una rara oportunidad para estudiar a estas elusivas criaturas de aguas profundas. En 2021, pescadores, frente a la costa de Treasure Coast, Florida, informaron haber atrapado un enorme pez sierra de dientes pequeños de 5 metros. Una especie en peligro de extinción originaria de las aguas costeras del sur de Florida, según los testimonios de los testigos. Los pescadores pensaron inicialmente que habían enganchado un tiburón, solo para quedar asombrados cuando apareció el largo hocico dentado del pez sierra al lado del bote. Debido a que los peces sierra de dientes pequeños están protegidos por la ley federal y no pueden ser sacados del agua ni retenidos. Los pescadores mantuvieron al animal en el agua mientras cortaban la línea y lo liberaban, siguiendo las pautas legales, aunque este hallazgo fue ampliamente difundido en línea y parece legítimo. No fue medido ni verificado formalmente por biólogos estatales, lo que significa que su longitud exacta no se ha confirmado. En contraste, un pez sierra de 8 metros que llegó a la orilla ese mismo año fue documentado oficialmente como el más grande medido en Florida. A pesar de esto, el encuentro de los pescadores de 2021 resalta la presencia continua de peces sierra grandes y maduros en los ecosistemas costeros de Florida. Una señal alentadora para una especie que ha disminuido drásticamente debido a la pérdida de hábitat y la sobrepesca histórica. En 1984, pescadores que operaban frente a la costa de Terranova, Canadá, capturaron accidentalmente un tiburón de Groenlandia inusualmente grande, uno de los tiburones más grandes y misteriosos del mundo. El tiburón se había enredado en el equipo de pesca destinado a otras especies comerciales, un evento no raro en las pesquerías del Atlántico Norte, pero notable porque los tiburones de Groenlandia suelen vivir en aguas profundas y frías. Siendo raramente vistos en la superficie, los informes de los archivos de pesquerías canadienses y relatos regionales describen el ejemplar como de más de 6 metros de largo y un peso superior a 1 tonelada, colocándolo entre los individuos más grandes registrados en esa década, debido a que los tiburones de Groenlandia crecen extremadamente lento, estimándose en solo aproximadamente unos 100 centímetros por año. Los investigadores notaron más tarde que cualquier tiburón de Groenlandia de este tamaño fácilmente podría tener más de 100 años, y posiblemente mucho más. Los estudios modernos de datación por radiocarbono indican que algunos individuos superan los 250 a 400 años, lo que los convierte en los vertebrados más longevos de la Tierra. Después de ver todo, desde los antiguos fósiles vivientes hasta las criaturas de las profundidades marinas que rara vez emergen, una cosa queda clara: el océano aún guarda más secretos que respuestas. Los pescadores que esperaban una captura ordinaria sacaron tiburones más antiguos que civilizaciones enteras, rayas del tamaño de automóviles y especies que se pensaba que solo existían en los mitos. Algunos hallazgos reconfiguraron la ciencia, otros solo profundizaron el misterio. Pero cada uno demostró que el mundo bajo las olas es mucho más extraño y mucho más vivo de lo que cualquiera imagina. ¿Cuál fue la captura que más te sorprendió? Comparte tus pensamientos con nosotros. Y no olvides activar la campanita, compartirlo con tus amigos y darle al botón de suscripción si aún no lo has hecho. Y si quieres explorar las cosas más misteriosas del mundo.
Mira mi video sobre los proyectos más espectaculares y audaces de China, donde se revelan estructuras construidas directamente en los acantilados. Haz clic en la pestaña que aparece en la pantalla ahora. Disfruta el video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.